Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Y no vean ustedes la discusión que traen ya, incluso entrando al estudio, nuestros invitados con el calor como tema de fondo. Ya ha sido también un tema de análisis en nuestro programa. Hemos mostrado cómo ya no se está gestionando el calor o las olas de calor como algo meramente puntual, sino que en las empresas, ya que hablamos en términos económicos, empieza a considerarse como gestión de un riesgo habitual llegados determinadas fechas del año. Y esto está alterando mucho nuestras vidas y nuestra forma de organizarnos, de la organización del trabajo, de determinados trabajos. Están cambiando normativas. Bueno, más allá del debate sobre el cambio climático, hay una realidad que es tozuda, como decimos los periodistas, que es esta. La gran tertulia de la economía, hoy con Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Qué tal, Rafael? Bien, buenos días. Buenos días. No sé, como he sido el segundo en llegar, estoy en medio del sangue de la discusión acalorada de Fernando y Antonio. Nunca mejor dicho. Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí. Y Antonio Sanabria, que es doctor en Economía y profesor e investigador en Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Antonio. Buenos días y acalorada por lo atmosférico, porque hablar con Fernando nunca es un problema. Lo bueno de vuestras discusiones es que están basadas en datos, porque solemos decir que aquello que no está basado en datos es una opinión respetable, que hay que escuchar, todas las opiniones hay que escucharlas y a veces nos inspiran mucho, pero claro, las que están basadas en datos tienen como... no son opiniones, Bueno, son análisis, ¿no? porque no todas las opiniones son respetables. Lo que es respetable es el derecho a opinar y expresarse, pero no quiere decir que pues si no pensamos que todas las opiniones son igualmente Ahí válidas. está fino, Por eso intentamos respaldarlo con datos, sea cual sea el argumento. Y el argumento de Fernando es... Que estamos ante una situación de cambio climático, es decir, esto es decir dos veces lo mismo, clima es cambio, porque si no, no habría clima, y que hay una tendencia ligera al alza de las temperaturas de media anual, y que hay determinados picos de temperatura que vivimos todos, que requieren, como has comentado tú muy bien en esta cadena hace unos minutos, requiere una gestión de riesgos. Como siempre, el sector financiero va por delante y ya está gestionado la sostenibilidad como riesgo financiero, pero ahora entendemos ya un riesgo social, un riesgo laboral. A mí lo de laboral, claro, si no hay que trabajar a partir de determinadas horas, habrá que, por ejemplo, empezar a trabajar antes. Es decir, que hay que establecer medidas que permitan gestionar servicios y realizar los trabajos en los momentos que lo permitan las temperaturas. Si hay que madrugar, habrá que madrugar. Habrá que haber una flexibilidad laboral para anticipar la jornada, por ejemplo. Pensemos en el turismo, en el impacto que tiene esto. Ayer, claro, la imagen pública que recorre el mundo es que cerraban la Torre Eiffel, la parte de arriba, porque era inviable tenerla abierta para el turismo. Es que el turismo es un gran impactado por este cambio del clima. Los horarios de los monumentos, los países y zonas elegidos pueden variar. Ojo, que esto también impacta en nuestro modo de vida. Y en países como España esto le toca muy de cerca, ¿no creéis? Hay que adaptarse. Yo creo que el ser vivo, no ni siquiera el ser humano, se adapta a las condiciones, entre ellas el clima, y a mí no me preocupa especialmente. O sea, te puede preocupar si no te adaptas. Yo creo que cualquier industria, en este caso del turismo, se adaptará a las condiciones climáticas sin ningún problema. Y la demanda que somos nosotros, pues muchas veces el ser humano, en ese sentido, no somos muy racional, ¿no? Porque muchas veces te vas a los sitios que están más llenos o que tienes peor situación simplemente porque es donde está, digamos, el ambiente, ¿no? Y el tema climático es secundario, ¿no? Yo no me preocupa. De hecho, en la discusión de los datos, para mí yo siempre he dicho que los datos te pueden equivocar muchísimo. O sea, los datos, a mí dime de dónde vienen y cómo lo has calculado. Y a partir de ahí podemos discutir, ¿no? Yo creo que hay que definir, hablamos que qué es Madrid, o los datos, cómo los calculas. A lo mejor, Antonio, 1,6 grados desde 1960 de incremento es menos que lo que haya subido de temperatura de 1850 a 1960, no lo sé. Te digo que a lo mejor estamos bajando el nivel de incremento, ¿no? Entonces, depende el contexto que le pongas. Yo en las clases en este caso más de macroeconomía o de microeconomía, costes fijos, ¿cuándo son fijos? Depende del horizonte temporal que le pongas. Al final, cualquier coste fijo es variable. Si lo pones a 50 años vista, para mí es variable. Comprar un edificio puede ser variable.
depende del concepto que lo Estamos tomes. llevándolo a extremos, ¿no? Que es así, Luis Vicente. O sea, un coste fijo nunca es fijo del todo dependiendo del horizonte temporal que le pongas. Bueno, eso En es como- contabilidad a ver, lo ponen un año, pues Dios me entonces- libre de rectificar a un profesor que es una autoridad en esta materia, pero si ese coste es recurrente, si todos los años en determinadas fechas viene una ola de calor y tú no puedes tener a los trabajadores haciendo determinada cosa en determinado momento, ¿eso no es un coste fijo? Como recurrente. recurrente es una cosa, fijo es otra, creo yo. O sea, fijo es porque no lo puedes cambiar nunca. Hoy por hoy, y si vamos a cualquier coste, incluso no tienes por qué comprar un edificio. O sea, fijo tú lo tienes Simplemente como lo puedes permanente. utilizar durante 50 años sin comprarlo tú. Entonces nunca será un coste fijo porque siempre puede haber alguien, y aquí está Fernando, que desde un punto de vista financiero asuma esa inversión. Entonces, para ti como empresa, lo que siempre se ha dicho que era un coste fijo que era un edificio, luego siempre se ha convertido en variable. La gente no compra coches, no compra casas, pero se va a vacaciones a... O sea, yo creo que los conceptos van evolucionando, hemos hablado del cambio climático, pues también los conceptos económicos incluso... A ver, las vacaciones son un coste fijo, por ejemplo, ¿no? Las vacaciones son un coste fijo. Pero No, porque hay gente que no se puede ir de vacaciones un año y entonces no tiene coste ese año. Entonces no es fijo. Porque fijo... O sea, ¿por qué es fijo? O sea, Porque bueno, siempre acabamos yéndonos de vacaciones, Pero, es, ¿no? pero es Y muy variable, depende Claro, del destino. vaya debate en el que nos hemos metido. sí, yo intentando no caer en el debate sobre el sexo de los ángeles al final, con estas cuestiones, porque claro, se tocan muchos temas a la vez y es normal que se desvíe. Es verdad dos cosas. Uno, los datos en sí mismos no hablan, pero eso nos ocurre en cualquier cosa. Por eso hacen falta hipótesis, teorías, hace falta contrastar argumentos con esos datos y por eso no debatimos, Fernando y yo antes, o cualquier debate que haya, no se debate en una tabla estadística contra otra, sino unos argumentos que intentan basarse en esos datos para respaldar el argumento, no porque los datos en sí digan algo. Y la segunda cosa que estoy de acuerdo es que, claro, cuando tú fijas un lapso temporal para analizar una determinada variable o un efecto, efectivamente de dónde cojas el inicio y de dónde cojas el punto de referencia es importante. Y eso te puede cambiar continuamente la muestra y el resultado, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso del tema del calentamiento global, lo que se suele tomar como referencia es sobre todo el periodo preindustrial. Dado que el calentamiento climático está asociado con la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2, aunque no es el único, tengamos en cuenta que las emisiones de CO2, el CO2 que hay en la atmósfera actualmente, los niveles son los más altos de los últimos 800.000 años. Por si ¿Tenemos datos de hace 800.000 años? Claro que tenemos datos. Tenemos datos porque no solamente... ¿Dónde están publicados? Pues ¿Son de todos los días de hace 800.000 años o lo tienes en la anuales? NASA, lo tienes en la NASA, que te explican, Curiosidad. porque se toman muestras de lo que en la Antártida, por ejemplo, se toman muestras y ahí ves la cantidad de CO2 que había, igual que había en épocas pasadas del planeta. Igual que sabemos lo que comían los neandertales y nadie hizo fotos del menú, pero sabemos lo que comían los neandertales, no porque haya estadísticas de consumo de carne o de cualquier alimento. Como pruebas geológicas. Claro, porque sabemos a través de fósiles, sabemos a través de pruebas, de este tipo de pruebas. Con pruebas geológicas sabemos la cantidad de gases de efecto invernadero que había en una determinada época en el planeta. Si os parece, además de esto que es un tema recurrente también, no sé si es un tema fijo o no de nuestros debates, hay un tema que desde luego no es fijo, pero podría empezar a serlo y se extiende, y es el del sistema de las pensiones. Y os propongo que analicéis la reforma que acaba de aprobar Alemania. El canciller Merz, a quienes habrán visto y escuchado a nuestros oyentes en Capital Radio ya esta mañana, está planteando y aprueba una reforma que recoge íntegramente lo que la comisión de expertos a quienes se encargó que lo examinaran le han planteado. Aquí ya saben que en España a lo largo de la historia distintos gobiernos han encargado numerosas propuestas a los expertos y pocas veces se les ha hecho caso. Un poquito de caso en alguna cosa, otro en otra. Pero bueno, en Alemania, básicamente lo que se plantea para garantizar la sostenibilidad y la equidad intergeneracional es vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida. Así que ahora ya se proyecta la jubilación a los 79 años de edad. 79. Se proyecta a los 79. Progresivamente. Aquí también vamos camino de eso. A 60 años vista. Está pensándose en abolir, en prohibir
jubilaciones anticipadas. Nada, si tú te quieres jubilar antes de tiempo, no. Y la tercera pata es poner en marcha de forma complementaria un sistema de pensiones privadas de capitalización. Obligatoria o semi-obligatoria o a partir del trabajo en la empresa. ¿Cómo suena? A mí me suena fenomenal. Es decir, un gobierno que afronta un problema, un 70, un no informe, 79. un informe de expertos y a final del siglo XXI. A final del siglo XXI, es decir, una previsión a más de 50 años. Lo que dice claramente es la edad de jubilación a la esperanza de vida. Sí. Y habría que añadir a la calidad mental. Y habría que añadir con la inteligencia artificial los trabajos rutinarios y más costosos van a hacerlo las máquinas, incluso los robots, los físicos, y que básicamente es la mente humana la que va a poder trabajar y seguir trabajando más años. Eso está claro, por encima de los 65. Podemos elevar la jubilación a los 90 años. Siempre que haya esperanza de vida, que a lo mejor se ha ido a 110 años, y la cabeza de la persona y su movilidad lo permite, y además probablemente es algo satisfactorio. El poder producir y sentirse útil a la sociedad. Siempre lo ha sido y en el futuro lo seguirá siendo. Un paso importantísimo, el tercer pilar, las pensiones privadas, que no funciona. Es una realidad, no se pone en marcha. Los planes de pensiones, tampoco hay mucho en España incentivos fiscales. Forzoso, es decir, modelo sueco. Vamos a poner el 2%, el 1% del trabajador, el 1% de la empresa, vamos a gestionarlo en un fondo soberano, vamos a invertirlo en los mercados y con eso vamos a completarlo. En España hay algo, ahora hay una ronda de contactos del Banco de España con los stakeholders, los interesados, sí, para darle una solución que en España es muy importante. No lo dicen los alemanes, yo la propongo para España, y es que las personas mayores, buena parte de ellas, tienen inmuebles y además a precios muy elevados y sin embargo están en una situación de pobreza en cuanto que no pueden sostener su dependencia, que cada vez necesitan más servicios y no pueden pagarlos porque no tienen ingresos y entonces hay que movilizarlo. Hay un instrumento financiero que funciona muy bien en el Reino Unido, en Estados Unidos, se llama la hipoteca inversa. Aquí también existe. Pero no se comercializa. No existe. Se cerraron el año pasado en el que tiene el motor de esto, que es Santander Mafre, 500 hipotecas. Absolutamente 500 hipotecas inversas en el año. Es decir, es residual. No, sí, no tiene ningún... Además hay aquí un padre y un hijo por esta zona que, vamos, se lo arrasan con... No, 500 hipotecas es el dato último que existe no hay demanda. Y las entidades dicen que no salen las cuentas. Y dice, el Banco de Santander la da por encima de 80 años para que les hagan las cuentas. Bueno, no sé cómo está diseñado el producto. Sí hay una inmensa riqueza inmobiliaria que tienen los mayores, que pueden movilizarla. Esto podrá suponer que los herederos dicen, oye, papá, mamá, no me hagáis esto, que en mi casa. No, no es su casa. O sostén a tus padres. Si no les sostienes, tendrá que buscarse un medio para sostenerse. Y lo que hacen es movilizar la riqueza. Y el sistema financiero puede organizarlo perfectamente. Y sería un pilar suplementario. Luego, con este fondo obligatorio privado, por ley, de ese 2% alemán, unido a la comercialización con impulso político de la hipoteca inversa, podríamos ya encarrilarlo. El tema ya de la esperanza de vida, de la prolongación de la jubilación, veamos, en Francia es muy conflictivo, pero personalmente creo que si hay esperanza de vida, mentalmente no hay ningún problema y el trabajo no es físico, ¿por qué no mantener a los trabajadores activos? Sí, verifico lo que dice Fernando, está mirando las fuentes ahora mismo y son 470 hipotecas inversas. Yo también corrijo mi comentario, pero el producto de hipoteca inversa será eso, ¿no? Pero lo que se comercializa y está teniendo mucho éxito es vender la nuda propiedad sí, y mantenerte en la casa hasta que te mueras, y creo que eso está funcionando bastante bien porque la gente se quiere quedar en su casa y tiene esa liquidez que creo que además el resto de la venta va a los herederos, y eso es lo que creo que está teniendo bastante Pero es una operación más extrema porque se cambia la propiedad. En la hipoteca inversa los herederos pueden hacer frente a la deuda y quedarse con la casa, hay esa opción. Sí. Y sin embargo aquí ya se ha vendido la titularidad y luego crea conflictos de intereses delicados. Pero siempre porque estás esperando que se muera para recuperar la propiedad plena. Y es un negocio privado. Es mejor instrumento la hipoteca inversa que la venta de la nuda propiedad.
Pero es verdad que de momento no tiene demanda. Ninguna. Por Marginal totalmente. motivos que sean. Es verdad que en España la riqueza se concentra mayormente, comparado con Alemania, desde luego, se concentra en lo inmobiliario. Que luego además ahí la cosa va por barrios y nunca mejor dicho, porque claro, no es lo mismo tener una vivienda en el centro de una gran ciudad, Madrid, Barcelona, Sevilla, por ejemplo, que tenerlo en una zona más rural donde los precios pues tienden a tener más facilidad de caída y menor nivel de crecimiento a lo largo del tiempo. Con España tenemos un problema en cuanto a que se considera ahorro la inversión inmobiliaria, ¿no? Como principal forma de ahorro cuando es una inversión que tiene sus riesgos, no es un ahorro en sí mismo. Pero volviendo al el tema de Alemania. Alemania tiene problemas, fundamentalmente, no tiene un problema serio de gasto en pensiones hoy en día, está en la media de la OCDE. Por ejemplo, está en menor gasto con respecto al PIB que España. Y ya las pensiones en Alemania son bajas, es decir, lo que es la tasa con respecto a lo que era el salario previo está en torno al 40%, es una tasa bajita. La En mitad que España, en España ¿no? está al 70-80%. Claro, la tasa de sustitución, ¿no? Que le llaman. Es la tasa de sustitución. Sí. Es verdad que el salario alemán es más alto, con lo cual, bueno, pues eso, digamos, hace que la diferencia es más fácil que se dé. Pero no tiene un problema comparado con España en cuanto a gasto. Es verdad que la previsión, las previsiones son importantes, como ves, la previsión de cara al futuro, pues es que ese gasto va a aumentar porque el envejecimiento poblacional, pues en Alemania es muy acusado, como lo es en países como España o Italia. Entonces, bueno, pues en previsión de eso quieres hacer una reforma. A mí me genera dudas ese tipo de reforma tan contundente, pero y que obvia un elemento que para mí es importante, que va más allá del tema de las pensiones públicas o no públicas, que es que Alemania tiene un problema que lo tiene Europa en general, que es un tema de la gestión del ahorro. Alemania genera una cantidad de ahorro enorme, es una economía excedentaria desde hace tiempo con respecto al resto del mundo, pero ese ahorro no se queda en Alemania, ese ahorro se va fuera. Con lo cual, tú vas a aumentar tu capacidad de ahorro porque la capitalización que vas a generar con esos fondos de pensiones, que por cierto no tiran porque no suelen ser rentables a largo plazo, o la rentabilidad no es muy alta a largo plazo, o no lo está siendo, tú tiras de esa capitalización extra que te va a dar, se hablaba de 30.000 millones, ya veremos a ver cuántos son, pero es que ese dinero extra no se queda en Alemania, no se reinvierte en Alemania, va afuera. Que es el problema que lo señalaba el informe Pero esas Draghi. inversiones van a ser centralizadas y es el gestor. La gestión del gestión fondo, de ese sí, fondo. pero donde vaya el fondo, pues lógicamente buscará una Pero, rentabilidad Antonio, para claro, sus... pero ese será otro problema o otra solución aparte. O sea, corrijamos dónde va ese ahorro. Pero, Lo que quiero pero decir es que Alemania no tiene un problema tan severo con con su sistema de pensiones público y sí tiene un mayor problema en cuanto a una estrategia de demanda, de un hundimiento de la demanda interna para ganar competitividad exterior, que ahora mismo no lo está funcionando, porque China se lo está comiendo básicamente, y tiene un problema añadido en cuanto a que genera mucho ahorro, pero ese ahorro no va a inversión en Alemania, Pero que ese sino es va afuera. un problema aparte de las pensiones. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que están haciendo en Alemania. O sea, el único pero que puedo poner es un poco en línea lo que dice Fernando, que habrá que ver en función del tipo de trabajo, ¿no? O sea, a mí que sea una edad para cualquier tipo de persona y trabajo, no. De hecho, en mi universidad, los profesores ahora creo que con 68 años no puedes seguir. De hecho, en mi universidad han jubilado a 3, digamos, gurús nuestros, amigos nuestros, donde Sí. no les dejan seguir. Y están en plenitud y están un poco incómodos porque, pero ¿cómo no puedo yo seguir con 68 años dando clases y estoy en el mejor momento y tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos que reflexionar que a lo mejor la edad no es para todos. Pero a mí me gusta el segundo apellido, la equidad intergeneracional. Yo es que creo que nosotros los de nuestra generación vivimos el mejor momento. Hemos vivido muy bien de nuestros padres y vamos a vivir de no sé de quién, pero a costa de nuestros hijos. Y los que tenemos hijos en edad de empezar a hacer sus vidas, les cuesta muchísimo si encima tienen que pagar. Yo estoy muy de acuerdo, 70 años me parece fenomenal, pero fenomenal, si estamos todos, o sea, de verdad, todo el mundo, o sea, yo tengo 60 y me siento como si, no digo como saliendo del colegio, pero esa mentalidad que
no sé, ¿por qué no 70? Pero si tú lo has dicho con el cambio climático, hay que adaptarse, pues lo mismo con la edad de jubilación. Claro, pero Y no hay dinero, Antonio, no hay dinero. Las proyecciones que decías del tiempo, lo mismo aquí. No es lo que... Alemania que lo haga ahora, es lo que hay que hacer. Antes de que tengas un problema, empieza a tomar decisiones. Aquí tenemos un problema gordo que nadie le quiere poner el cascabel al gato, porque todas las proyecciones que se hacen es que no dan los números. No, que a Alemania le va a aumentar el gasto, sí. Lo que yo digo que eso no, a Alemania no le supone un problema. ¿Que quiere reducir esa cantidad porque políticamente lo ha decidido? Bueno, pues ahí está el debate, pero no es un problema. Como gestora de ese inmenso, de 30.000 millones anuales de aportaciones, ¿dónde inviertes? Aquello que dé rentabilidad. Claro. Y buena parte viene de fuera de Europa. Pero es todo el plan Draghi. Es decir, Europa tiene que ser productiva, tiene que crear empresas, tiene que ser atractiva para las inversiones. Entonces, bueno, puede haber un factor local y que se potencie un poquito la inversión en Alemania o en la Unión Europea, pero también tiene que ser rentable a largo plazo y habrá que ir a Estados Unidos o a Asia para sacar rentabilidad. En un minuto, que también merece seguro vuestro comentario, vuestro análisis, ¿habéis escuchado al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, plantear el problema de acceso a la vivienda como una emergencia nacional, que se plantee de forma transversal en varios ministerios y actuaciones, incluso por su lado reconoce que estudia medidas para restringir el crédito hipotecario? Como llamarlo emergencia nacional, no sé, como problema serio lo pone el informe anual que se presentó ayer en el Congreso. 750.000 viviendas estima el Banco de España que hay de déficit entre desajuste entre oferta y demanda. Bueno, una crítica a Escrivá, porque él dijo que no iba a entrar en cuestiones de política económica y entra en las que quiere y cuando quiere. Bueno, está bien porque él tiene los datos económicos y es una persona muy cualificada y debe opinar, pero que no nos diga cuando hace siempre, ¿no? No, pero dijo en su primer discurso dijo que él no iba a entrar en cuestiones de política económica, solo las que dependan la estabilidad bancaria. Bueno, estamos viendo que ha opinado de esto y de otras cuestiones, de las cotizaciones de los mayores de 52 años, entra en cuestiones sociales, como debe hacer. Está muy bien, tiene el mejor servicio de estudios del país y está bien que lo utilice. Mezcla. Vamos a ver, limitación del precio de las hipotecas o de las hipotecas. Del crédito. Del crédito hipotecario. Vamos a ver, los bancos centrales, y en Europa, el Banco Central Europeo, utilizan la política monetaria. Y a través de la política monetaria van encauzando el mercado. Limitar productos, en este caso el crédito hipotecario, es intervenir en el mercado. Es una medida que normalmente tiene consecuencias indeseadas. Hemos visto todo lo de control de los precios de los alquileres. Siempre que se ponen restricciones, el mercado reacciona y los efectos son no deseados. Si queremos encauzar el crédito hipotecario, es a través de los tipos de interés y de las medidas de las autoridades monetarias del Banco Central Europeo. No me parece que sea una medida adecuada, correcta, el limitar precios. Pero ahí se me escapa algo, porque hay algo de contexto que no me cuadra, sí. Que es... Que no hay hipotecas para que no suba el precio de la vivienda. Pero es que eso yo lo entiendo, que ojalá se hubiera hecho de limitar el crédito hipotecario en 2006, en 2005, en 2002, sí. Donde el crédito que estaba creciendo, el crédito en España, estaba creciendo a tasas anuales superiores al 20% en algunos años. Era una barbaridad. Y pasó lo que pasó. Ahora, en la situación actual, yo no veo que haya una expansión del crédito que explique el problema. Según el propio Banco de España, hay un problema donde la demanda de vivienda, ya sea de alquiler o de propiedad, supera con mucho la oferta. Hay un problema de oferta que en parte deriva de los resultados, digamos, de los rescoldos que supuso el estallido de la burbuja financiera de 2008 y de otras cuestiones. Limitar el crédito hipotecario ante una situación donde tampoco veo que sea el principal elemento que esté explicando, digamos, o que haya ahora que los hogares se estén sobreendeudando para comprar una vivienda. Hay algo ahí que se me escapa, si lo ha dicho será por algo que no sé. Yo lo que he oído de Escrivá es que es un problema también de oferta y que se tienen que trabajar las tres administraciones conjuntamente, porque realmente los problemas es a nivel local cuando no se dan permisos para construir a nivel de ayuntamiento. Sí, eso sí lo ha dicho, y lo que sí que ha dicho, que las políticas tienen que ser de oferta y que las políticas de demanda que hay que hacer, que yo creo que algunas hay que hacer, de demanda tienen que ser en todo caso a corto plazo. Es decir, que tienen que ser limitadas en el tiempo, porque cuando tienes una gran restricción de oferta, gestionar la demanda no sale bien. Así que con esto nos vamos a marchar.
Sí, eso serían políticas no fijas, ¿no? Sino variables. Vale, ves en el momento, hay que adaptarse, siempre. Todas las políticas son variables, ¿verdad? La gran tertulia de la economía, hoy con Fernando Zunzunegui, Antonio Sanabria y Rafael Ramiro. Muchísimas gracias, que tengáis un buen Un día. placer, buen día. Buen Id por día. la sombra.